Vamos a orar, así como estás parado. Dile: Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra, Señor, por tu sabiduría que tú hablas, Señor. Hoy te pido que tú hables por medio de tu siervo, Señor, que está hoy aquí, Señor. Lo único que queremos, Señor, es escuchar tu voz, Dios. No queremos venir y traer otro conocimiento alterno a ti, Señor. Así que, amado Espíritu Santo, hoy te damos y te cedemos el control para que tú seas el que hables, para que tu presencia sea en medio de nosotros, Señor, y todo espíritu, toda potestad que quiera interrumpir tu obra el día de hoy, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos tu presencia y tu obra para no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puedes tomar tu lugar, dar un aplauso fuerte a Dios. Venimos de San Juan del Río, Querétaro, no sé si alguien conozca. Estamos como a unas 9 horas, 10 horas en coche, quizá en avión como 1 hora, ¿no? Pero cuando va llorando el bebé se sienten como 3. Entonces, es un gusto estar con nosotros. Estamos sirviendo en una iglesia llamada Trigo y Miel, con nuestro pastor Felipe del Castillo. Nuestra cobertura está en León, Guanajuato. Y acá en San Juan del Río el pastor pues es mi papá, así que soy hijo de pastor. El pastor Luis Alberto Betancourt, que les manda un saludo. Le contaba que iba a estar aquí y les manda un saludo. Y pues esos somos nosotros. Tenemos 18 años sin bañarnos. No, tenemos como unos 30 para arriba. Ahí les vamos a dejar la incógnita. Y es un gusto estar aquí con ustedes. Así que voltea con el que está a tu lado y dile: también es un gusto estar contigo. Y sabes, me gustaría empezar recordando que qué importante es cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una frase, cuando Dios llega a alguien y te da una profecía, cuando llega una palabra, estás leyendo dentro de la escritura, porque lo hacemos constantemente, ¿verdad, iglesia? Y entonces llegamos y leemos una promesa de Dios y tú dices: esta promesa de Dios es para mi vida, es para mi casa, y sientes como algo quema dentro de ti, como algo arde, como algo dices: esta era la palabra que necesitábamos o que yo necesitaba para esta temporada. Pero alguna vez te has preguntado, cuando alguien trae una palabra o te dice: vas a hacer esto, vas a lograr esto, no sé si te has preguntado: ¿seré capaz yo de hacerlo? ¿Podré hacerlo? ¿Podré lograrlo? O quizá te has planeado y te has propuesto de tal forma que digas: Señor, yo no quiero fallar en tal tarea que tú me has puesto, pero la verdad, a veces llegamos y decimos: no sé cómo hacerlo, ¿no? Puede ser algo que lo vemos como una tarea difícil. Y aquí es donde decimos y clamamos: Señor, ayúdame, ¿no? Y es bueno hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es como un paso diferente en decir: Señor, ayúdame, a cuando realmente vemos ya cuando lo estamos haciendo y decimos: no sé ni cómo lo hice, pero aquí estoy, ¿no? Y Dios da esas palabras. Así que hoy te quiero hablar, el tema de hoy se llama la gracia que te habilita. Y es la gracia habilitadora que Dios pone en cada uno de nosotros. Y cuando en la iglesia escuchamos este término muy conocido, ¿no? Desde la iglesia tradicional, que decía el padrecito: demos gracia, ¿no? Y escuchamos este término constantemente, pero a lo mejor nos es difícil entender a qué nos referimos cuando llamamos gracia, o cuando llamamos que algo ha sido bañado en gracia de Dios, ¿no? A lo mejor lo podemos decir, pero cuando lo llevamos a la práctica no es tan fácil entender si esto fue algo que realmente Dios trajo gracia o fue algo que yo conseguí en mis fuerzas, porque existen los dos caminos, ¿sabes? Y la palabra gracia, ¿alguien sabe qué significa? A ver, alguien que me pueda ayudar.
¿Cómo? Lo que no merecíamos y Dios nos da. Hay otra definición de gracia que dice regalo. Y cuando unimos todas las definiciones posibles, podemos unirlo o podemos resumirlo como regalo inmerecido, salvación, amor, favor. Y el significado don o favor que se hace sin merecimiento en particular o una concesión gratuita. Eso es lo que es gracia. Dile al que está a tu lado, algo gratis. Como nos gusta, ¿verdad? Y cuando escuchamos frases como que la gracia de Dios esté contigo, que su favor te cubra, o hemos escuchado frases que alguien llega y te da un testimonio y te dice, sabes, si logré esto fue por la gracia de Dios. ¿Qué significan o qué podemos entender de ellas? Y yo creo que si lo ponemos en otras palabras, podemos decir, cuando alguien te dice, esto solo lo logré con la gracia de Dios, sabes que es alguien que humildemente te está diciendo, yo sabes que yo no tenía la capacidad de hacerlo, pero lo estoy haciendo. Sabes que es algo que tú dices, a lo mejor yo no me sentía lo suficientemente capaz o suficiente para lograr llenar este puesto, pero lo estoy haciendo, ¿no? Y aquí te quiero contar un testimonio, ¿no? Hace como un mes estuvo un pastor con nosotros de Argentina. Nosotros no lo buscamos, se acercó a la iglesia, nos dijo, es amigo de otro amigo, nos dijo, quiero compartir. Nosotros, pues bienvenido, porque coincidió que era el aniversario, entonces estuvo con nosotros y trajo una palabra impresionante. Pero algo que pasó fue que nos dio una profecía y empezó a hablar hacia nosotros y empezó a decir cosas bien precisas que Dios había estado hablando sobre nuestras vidas. Pero algo que pasó fue que después se volteó hacia Rebe y ¿qué creen que le dijo? Dijo, tengo una palabra de Dios. Y le dijo, tienes que aprender a manejar. Y Rebe así, no, porque toda su vida ha oído de eso. Bueno, sí lo he intentado, más o menos le sale, pero fue como, sé que a lo mejor ella cuando me dijo, sé que a lo mejor es algo que en mis fuerzas yo digo no puedo, pero sé que la gracia de Dios me va a llevar a hacerlo. Y eso es la gracia de Dios. Sabemos que, obviamente sabemos que la gracia de Dios es algo que nos ha dado algo inmerecido, que nuestras fuerzas no pudiéramos lograr, como nuestra salvación. Yo no puedo hacer algo suficientemente digno. No me puedo portar suficientemente bien para ser merecedor de la gloria de Dios. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos, sacados, echados fuera de la gloria de Dios. O sea que no somos capaces, no lo merecemos. Pero Jesús se puso en medio y dijo, yo pago por todo lo que ellos hicieron. Y entonces se nos dio un regalo inmerecido. Repite conmigo, inmerecido a las 3. 1, 2, 3. Y es un gusto estar acá porque cuando estoy en mi iglesia y me toca compartir, está así muy parecido, pero no sé qué tienen los amigos de allá, nuestros hermanos de allá, que se pone uno allá, uno allá, uno allá, uno allá, uno en la tiendita, otro allá, y entonces no sabes para dónde voltear. Dile al que está a tu lado, tú sí te acomodas bien. Aquí puedo estar bien concentrado. No sé si te has encontrado gente donde ahora que entendemos un poquito qué es esto de la gracia o el favor de Dios y entendemos un poquito conceptos de gracia y tú dices, ah caray, ¿cómo es que lo logró? ¿No? Cuando ves un morenito ligándose a una güerita, tú dices, ah caray, ¿cómo es que lo logró? Dile al que está a tu lado, fue gracia de Dios. Y también Dios me puso un poco de gracia graciosa para poderla ligar, ¿verdad? Y son cosas, a lo mejor cuando tú ves una familia bendecida, cuando tú ves un compañero de trabajo bendecido y tú dices, no lo sé, o sea, de verdad, algo tienen especial ellos que se les ve bendecidos, ¿no? Ahora, ten cuidado, iglesia, que no confundas lo económico solo con bendición. Es parte de, pero no lo es todo.
Puedes ver familias que aparentemente tú digas, ay, tienen su casita. ¿Qué lugar está bueno aquí para tener una casita? Cumbres, San Pedro, dice, tienen su casita en Cumbres. En Cumbres vamos a dejarlo no tan alto, Cumbres, porque San Pedro sí es conocido en todo México, pero Cumbres, bien, de unas 4 recámaras, tienen su carrito, tienen a sus hijos en la escuela, en una buena escuela. Tú ves que tienen buen trabajo y tú dices son bendecidos, pero no conoces lo que ellos viven realmente. Puede ser, ¿cómo decirlo? Económicamente te puede ir bien, pero no ser próspero en la vida. La prosperidad no depende solo de la economía. Y aquí hay que tener cuidado en no ser cristianos que anhelemos la vida de aquellos que les va bien económicamente, pero que realmente no han llegado a prosperar en sus hijos, en sus familias y sobre todo en su relación y en su comunión con Dios. Y existe una gran diferencia entre luchar o hacer las cosas en mis propias fuerzas a cuando buscas la gracia y el favor de Dios para hacer las cosas. Vamos a leer el capítulo 6 de Jueces y vamos a leer del versículo 1 al 6. Jueces capítulo 6 del 1 al 6. ¿Me pasas acá buscarlo en Es que lo tengo acá, pero luego se me mezcla. Cuando lo tengas puedes decir arriba el América. No es cierto, no es cierto. El Monterrey. No, puedes decir amén cuando lo tengas. Ese sí, como que el otro nadie me hizo caso. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor como de costumbre. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Versículo 2, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores, o sea, ladrones de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin que comer. Eran algo así como los narcos de ese tiempo, ¿no? Entonces, pero estos sí se llevaban todo. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas, camellos imposibles de contar y no se iban, escucha, hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y aquí hay algo clave. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Podemos ver aquí que el pueblo de Dios está en medio de una crisis. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en crisis por nuestras malas decisiones. Porque aquí a veces nos gusta, ¿sabes?, espiritualizar nuestras malas decisiones. Y cuando espiritualizamos nuestras malas decisiones ya nadie las toca. ¿Por qué? Porque dices, es un proceso de Dios. Y me tocó ver que tenía una amiga muy querida y esta amiga se equivocó cuando yo iba como en la uni y ella iba en la prepa. Esta amiga se equivocó y tuvo relaciones con un compañero y quedó embarazada. Y platicaba yo con ella y le decía, ¿qué vas a hacer? Y me decía, no sé, es que Dios me puso en este proceso. Y yo me le quedé viendo y le dije, o sea, sí puedes estar viviendo un proceso, pero no espiritualices lo que decidiste mal, ¿no? Ahora, Dios no te va a dejar de amar. Dios te va a ayudar y te puede llevar de una mala decisión a un proceso de sanidad y de restauración. Pero es importante reconocer que me equivoqué. Es importante reconocer que no escuché la voz de Dios.
Porque cuando no lo hacemos, llegamos y le decimos, Dios, es que me has tenido de proceso en proceso. Pues sí, porque te la has pasado de no escuchar a Dios y de tomar una mala decisión y de hacerte sabio en tu propia opinión una y otra vez. Y el pastor te dice, no lo hagas. Y tú, no, pastor, pero es que yo creo que sí. Y el pastor dice, no lo hagas y lo haces, ¿no? Y llegas y pides consejo y nada más pides consejo como para saber qué opinan, porque tú ya tienes tomada tu decisión. Y después le dices a Dios, Dios, ¿por qué a mí no me bendices? Y es porque muchas veces ignoramos la voz de Dios, o aunque la escuchamos, no la obedecemos. Entonces, seamos cuidadosos de que no llamemos a nuestras malas decisiones procesos, porque eso va a hacer que evitemos hacer algo. Cuando le dices proceso, y digo, bueno, puede ser que sea un proceso, pero es un proceso en el que yo me metí, puedes decir, porque si no, va a llegar otra vez y vas a tomar una decisión y se te va a olvidar que tienes que escuchar la voz de Dios. Y el pueblo de Dios vivía una crisis. Era un pueblo sin crecimiento. No los dejaba Madián. Dice que en cuanto ellos lograban hacer cultivo, lograban hacer sus borreguitos, su comida, llegaban como langostas y los dejaban sin nada. Entonces era un pueblo sin crecimiento, un pueblo sin alimento y un Israel empobrecido. Imagínate, estas tres características nos habla de que vivimos una crisis. Cuando en tu cristianismo no hay crecimiento, cuando en tu cristianismo no tienes alimento espiritual y cuando en tu cristianismo no ves que estés dando frutos. Muchas veces nos vamos a ver en eso, ¿no? Cuando el enemigo te tiene preso a tal situación que tú dices, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero realmente no veo que tenga alimento, no veo que esté creciendo y no vea que esté dando fruto, ¿no? Y es importante, no pasa nada, que a veces lleguemos ahí, bueno, sí pasa, pero es normal, pero es importante darnos cuenta en dónde estamos. Y por último vemos a un Israel que estaban atacados y vencidos por sus enemigos. Escúchame, todo cambió en Israel cuando dice que se unieron y levantaron un clamor y pidieron ayuda. No sé si a lo mejor tú estés pasando por alguna crisis dentro de tu vida. No sé si estés pasando por algún proceso que ya duró más de lo que tú esperabas. Que ya pasaron meses, años y tú no ves algo avanzar. Pero algo que vemos que Israel hizo primeramente fue que se unieron para clamar por ayuda. Estás en el lugar correcto para clamar por ayuda. Estás en la presencia de Dios y la presencia de Dios, tenemos un Dios tan misericordioso que no ignora el clamor de su pueblo. Vamos a seguir leyendo del 7 al 10. Dice, cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta. ¿Les envió qué? Repite, un profeta, 1, 2, 3. Quien le dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel. Es como que le da un resumen. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. No sé cómo dice aquí, sí, exacto. Pero no me hiciste caso. Fue como Dios diciéndole, yo te saqué, yo te ayudé, o sea, estás clamando a mí, pero yo había hecho algo por ti. Y si estás aquí, es porque decidiste hacer lo que tú creíste que era correcto y no escuchar mi voz. Dice, no me obedeciste, no me hiciste caso. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando clamamos por bendición a Dios, no podemos esperar que Dios nos bendiga cuando algo está en desorden. Dios primero ordena y luego bendice. Porque si queremos que llegue Dios y bendiga sobre lo que está en desorden, nunca vamos a arreglar nuestra vida. Y Dios usa los desiertos o el desorden
para que nosotros, más bien Dios usa los desiertos o las crisis para que nosotros ordenemos nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente digo, no voy a decir de ningún partido político, pero digo, Señor, bendice a tal gobierno, porque tenemos que orar por nuestras autoridades, ¿sí o no? Tenemos que bendecirlos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si nosotros bendecimos algo y nuestros gobiernos como que dicen, no, yo no quiero ser bendecido por Dios, y traen brujos al Senado? No lo puede bendecir Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué vamos a hacer? Dios, dale sabiduría. Dios, quita el pecado. Entonces tendremos que cambiar nuestras oraciones. No podemos llegar simplemente y decir, bendícelos, sí. Pero si nosotros tenemos entendimiento de la palabra completa de Dios, dicen los salmos que la sabiduría de Dios es la palabra completa, ¿verdad? Dice, la verdad es toda la palabra, no podemos tomar solo un versículo. Entonces, si tenemos ese entendimiento, no podemos llegar solamente y bendecir, tenemos que llegar y, Señor, perdona nuestra tierra. Señor, te pedimos perdón en nombre de México. Te pedimos perdón por tantos asesinatos. Te pedimos perdón por tantas malas decisiones. Te pedimos perdón por tanta idolatría, por tanta brujería. Señor, sana nuestra tierra. Y una vez sana, le podemos decir, Señor, bendice nuestra tierra. Pero para que Dios bendiga algo, primero lo tiene que ordenar. Y aplica igual en nuestras vidas. Había el caso de un empresario que ahorita ya es muy famoso. Me tocó escucharlo en un seminario de finanzas cristiano. Y él decía, yo era un estafador profesional. Yo no estafaba hacia una persona, yo estafaba a empresas. O sea, ofrecía mis servicios, pero era todo ficticio. Y ¿cómo decirlo? Estafaba millones, ¿no?, de pesos. Y me iba súper bien, dice, tenía una vida de lujo. Dice, mi mamá era cristiana. Y entonces en una ocasión yo iba a hacer un negocito, dice él. Y era un negocio muy importante. Yo ya tenía todo listo, todo bien, yo ya había visto todo. Pero se me ocurrió decir antes de salir, te estoy hablando de parte del empresario, dijo, Señor, bendíceme este negocito que voy a hacer. Porque se acordó de que su mamá era cristiana y le dijo, Señor, bendice lo que me vaya bien. Se fue, nada más dijo esas palabras, se fue. Cuando llegó la policía lo estaba esperando. Lo metieron a la cárcel. Pero en la cárcel conoció a Dios. Alguien le habló, cambió su forma de pensar. No sé cómo le hizo, salió temprano de la cárcel. Bueno, no duró mucho en la cárcel. Logró pagar algunas deudas, le condenaron por buena conducta, salió, puso negocios correctos conforme a los ojos de Dios. Y hoy es un empresario bendecido que bendice iglesias. Y él dice, la única vez que oré fue la única vez que me fue mal aparentemente, pero nos dice, pero la verdad fue la única vez que Dios me bendijo. Porque gracias a eso le conocí. Dice, pero Dios no me podía bendecir en todos mis aspectos hasta que yo no ordenara mi vida. Entonces, iglesia, vuelvo a repetir, y es que esto es bien importante. Si quieres la bendición de Dios, ordena tu vida. En nuestra vida es importante hacer pausas. ¿Hacer qué? Yo voy caminando, Dios me dio una palabra, decíamos, ¿no? O voy caminando sobre un objetivo, quiero que mis hijos conozcan a Dios, quiero llevar un matrimonio correcto delante de Dios, quiero servirle a Dios, también quiero lograr una casa, quiero lograr un coche, quiero lograr un patrimonio. Voy caminando, ¿no? Pero es importante hacer una pausa y ver en dónde estoy. A lo mejor ni siquiera estás caminando hacia allá, ¿no? Estás caminando en otro sentido completamente. Pero cuando te das una pausa y le dices, Señor, ¿en dónde estoy parado, no? ¿Realmente estoy cumpliendo lo que me estás diciendo, lo que me pediste? ¿O hacia dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo hacia mis propios intereses? ¿Realmente estoy consiguiendo llevar tu voluntad, llevar tu propósito? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero? Entonces es bueno hacer una pausa, porque imagínate que vas en el coche y ahorita tenemos
gracias a Dios el Maps, ¿no? Ahorita que veníamos en camino, veía como el del Uber se equivocaba en el Maps, y se metía por otra calle y yo, no. Y, y hicimos más tiempo, ¿verdad?, del que teníamos previsto. Pero pues ya nada más me quedaba así. Pues ya que le dices, ¿no? Pues ya se había equivocado. Entonces, pero imagínate que vas y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a ir a Acapulco, ¿no? Porque bueno, Acapulco ya no está tan atractivo. Voy a ir a Cancún. Y te dices, me voy a ir en mi coche. Pero no pones ruta, no pones nada, simplemente le das. Derecho, 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 derecho. De repente, cuando menos veas, vas a decir, bienvenido a Houston, ¿no? Porque si no tenemos una dirección hacia dónde estamos yendo, podremos llegar a cualquier lado, menos hacia donde teníamos previsto, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra vida en Dios. Es importante hacer una pausa y decir, ¿estoy yendo hacia el lugar donde Dios me dijo o hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde están yendo mis hijos? Estoy logrando a lo mejor una carrera profesional en mi vida, pero a lo mejor mi relación con Dios, ¿cómo está, no? Estoy logrando a lo mejor tener economía, pero mi relación con Dios, ¿dónde está, no? ¿Dónde está mi servicio? ¿Dónde está lo que le prometí a Dios? Entonces dile al que está a tu lado, haz pausas. Dice el versículo 7. No, eso ya lo habíamos leído. Entonces cuando claman, Dios les contesta, pero no les contesta exactamente lo que ellos pensaban, ¿verdad? Les dice, yo te había ayudado, pero el problema es que tú no me escuchaste, ¿no? Hiciste lo que querías. Entonces, nuestra oración, más que un diálogo, más que, ¿cómo decirlo? Más que solo una plática con Dios, debe de ser una señal de dependencia a Dios. Dice algunos pastores, lo he escuchado demasiado esto, que cuando alguien no ora lo suficiente es porque hay orgullo en nosotros, que nos creemos autosuficientes. En el cristianismo es como un poquito diferente que un bebé. Un bebé, mientras más crece, es más autosuficiente. Nosotros cuando crecemos dejamos de ser autosuficientes a la gente, pero nos hacemos más dependientes de Dios. Cuanto más maduras en tu cristianismo, más dependiente de Dios serás. Entonces, nuestra oración debe de ser un clamor de decirle, Señor, no solamente vengo aquí a platicar contigo, no solamente te vengo a contar mis problemas, porque no eres un psicólogo para escucharme y darme un consejo. Eres el Dios todopoderoso para que tú ya conoces mi situación y me vas a dar no un consejo, sino una instrucción que yo debo seguir. Porque si lo tomamos como un consejo, ¿es viable hacerlo o no hacerlo, no? El que no ora por nada se afana por todo, y el que ora por todo no se afana por nada. Te lo voy a volver a repetir. El que no ora por nada se afana por todo, y el que ora por todo no se afana por nada. Jueces capítulo 6, vamos a seguir leyendo del 11 al 13. Nos vamos a ir rápido. Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás de clan de Abeser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lugar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? O sea, llega el ángel con Gedeón y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Pero Gedeón se pone en modo víctima y le dice, no, si el Señor estuviera conmigo o con nosotros, no estaríamos en la situación que estamos. Y a veces esta es nuestra actitud.
Llega y y te preguntan, ¿cómo estás? Y decimos, bendecidos. Pero realmente, si yo te preguntara, una vez el pastor en la iglesia nos hizo un ejercicio y nos dijo, ¿me puedes decir 5 bendiciones que Dios te dio esta semana? Y todos nos quedamos, no, pues me dio la vida. Y nos costó decirlo, porque a veces pensamos que no hemos sido bendecidos por Dios, ¿no? Y nos hacemos la víctima. Y sabes, un espíritu de víctima no mueve a Dios. La tristeza no mueve a Dios. Lo puede conmover en cuestión de a quererte ayudar, pero lo que mueve a Dios es nuestra fe. Tú vas a ver historias como Jesús dice, y se quedó impresionado de la fe de la mujer, ¿no? Dice, no había visto tanta fe en la tierra. Entonces, si tú quieres venir con una oración a Dios diciendo, yo soy dependiente de ti, Dios, no vengas con una oración de tristeza. Está bien llorar delante de Dios, está bien entregar nuestras cargas para poder ser consolados, pero eso no es lo que va a mover a Dios. Lo que va a mover a Dios es tus pasos de fe. Entonces, vemos cómo el ángel, la respuesta que le da más adelante es, yo no voy a alimentar tu espíritu de víctima. Yo no vengo a decirte, ay, pobrecito Gedeón, sí es cierto, tranquilo, ven, llora conmigo. Vemos lo que le dice el ángel en el versículo 14, dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. O sea, lo ignoró. Como si Gedeón no hubiera dicho nada. Ah, ok, le dijo. Hace cuenta que llegó y le dijo, no, pero no han estado con nosotros. Ok, ve con tu fuerza, que el Señor es quien te envía. Dice, libera a Israel. Y eso es lo que hace Dios. Dios no va a alimentar este espíritu de pobrecito, pero te va a dar una palabra para levantarte. Y eso es lo que quiero traer el día de hoy. No quiero traer una palabra que nos haga llorar y decir, hemos sufrido mucho. Cansado del camino. Y yo cantamos, sediento de ti. Está bonita, pero la usamos mal, ¿verdad? Y lloramos, sumérgeme. Y que pensamos que Dios nos abraza y está bien, pero no se queda ahí. Dios tiene una palabra que te levante. Entonces, me encanta cuando Gedeón le dice al ángel, y lo vamos a leer aquí un poquito más adelante, dice, vamos a leerlo, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruiré a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y dice Gedeón, si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y me encanta cómo Gedeón se asegura y le dice una frase que es, si he hallado gracia delante de ti. El día de hoy Dios viene a decir, es importante que demos pasos de fe. Es importante que cuando Dios te dé una palabra, tú digas, adelante. Si tú me dijiste que lo haga, a lo mejor dice la palabra que no necesitas tener una gran fe, sino una fe como un granito de mostaza, o sea, pequeña, que sea suficiente para dar ese pasito de fe que necesitas. A lo mejor llegas y te dice, Señor, pon un negocio, ¿no? Y a lo mejor tú dices, Dios me dio esta palabra y dices, pues en el nombre sea del Señor. Y así como cuando uno lo hace así con los ojos cerrados y lo haces. Y está bien, es un paso de fe. No es a veces uno no va a llegar y sí, en el nombre del Señor yo pongo mi negocio y aquí está. A veces no, pero con que des el paso de fe es suficiente. Pero antes del paso de fe es importante asegurarte que Dios está contigo. Que la voz que estás escuchando venga de Dios. Porque hay muchas voces a nuestro alrededor.
Y hay muchas voces que pueden parecer que vienen de Dios. Dice la palabra que el diablo le encanta vestirse como ángel de luz para confundirnos. Así que es importante saber si una voz viene o no viene de Dios. Y Gedeón le dice, sí, he hallado gracia delante de ti. Y, y se asegura que Dios está con él. Vamos a leer el Salmo capítulo 127, versículos 1 y 2, si me pueden ayudar a ponerlo. Salmo 127 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Versículo siguiente. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Te lo pongo en otras palabras. Yo puedo pedirle a Dios, bendíceme económicamente, y llegar y obedecerlo, escuchar su voz y dar pasos y asegurarme que Dios está ahí. Y Dios me va a bendecir de una manera fácil. O puedo afanarme en mis propias fuerzas. No, necesito bendición económica, doble turno. Necesito bendición económica, horas extras. Necesito bendición económica. Pónganme otro trabajo, doble trabajo. Y lograrlo. Pero te vas a cansar en algo que Dios te lo quería dar con descanso. Porque fue en tus propias fuerzas. Y una de las frases que me recuerda esto y la gracia y el favor de Dios en medio de tomar decisiones de fe es cuando llega Dios, bueno, el ángel del Señor, y le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, no le dijo, ve delante de ellos y los derrotarás. No se quedó ahí. Le dijo, como un solo hombre. En otras palabras, yo estoy contigo y todo va a ser fácil. No me malentiendas, no vengo a decir que el cristianismo es fácil, porque te estaría vendiendo un evangelio incorrecto, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones, pero vas a aprender que parte de nuestro cristianismo es que cuando incluimos a Dios en nuestras decisiones y en nuestras vidas, la vida es más fácil. Yo veía en el 2020, en la pandemia, como la pandemia llegó como en diciembre y a México llegó como por marzo, ¿no? Entre febrero y marzo, el COVID. Y mi mamá se enferma de COVID como por abril, mayo. Teníamos un tío que no conocía a Dios. Él adoraba a la Santa Muerte. Llegabas a su casa y tenía un altar así de este tamaño en la Santa Muerte, y a veces nos tocaba quedarnos ahí, nos dormíamos al lado, y yo le decía, mamá, pero ¿cómo voy a quedar aquí? Dios es grande, más grande que esa cosa, decía, así que aguante. Y te quedabas. Lo bueno, yo creo que de ahí aprendí a dormirme en cualquier lugar. Así que ahorita que venía en el Uber, después de que vi que tomó las malas decisiones, dije, mejor me duermo. Y llega mi mamá, le comparte a mi tío conoce a Dios, acepta a Jesús en su corazón y al otro día parte con Dios. Pero todo parecía bien, pero cuando llega mi mamá se contagió de COVID. Y pasan los meses, lo tienen que internar, la intuban, y para no hacerte el cuento largo, mi mamá fallece y va con Dios, ¿no? Y en medio de esta situación que fue difícil, estábamos toda la familia en medio de un servicio que le hicimos en agradecimiento por la vida de mi mamá, que fue una mujer que dejó un legado en nosotros, ¿no? Y en medio de este servicio llegaba una persona que no es cristiana, que era familiar de mi mamá, y nos dijo así como que en buena onda, mala onda, nos dice, ¿no les dolió que su mamá se fuera? Y nosotros, pues sí, ¿cómo no nos va a doler, no? Y dice, es que no los veo tristes, los veo muy fuertes, dice, hasta contentos a veces. Y
Y yo le dije, porque yo ya había tenido una conversación con Dios, ¿no? Porque uno de mis sueños era que mi mamá pudiera ver a mi nieto, a su nieto, ¿no? En esta conversación con Dios de Dios, o sea, está bien que te la lleves, pero ¿por qué no la dejaste disfrutar a sus nietos, a su familia? Dios me contestó, ¿crees que eso es mayor que mi presencia? Y Dios me dijo, no hay nada mayor que mi presencia. Dice, entonces dije, bueno, ella está mejor que lo mejor que pudiera estar en tierra contigo, ¿no? Y yo y mi familia pasamos esta confrontación con Dios, fuimos fortalecidos y estando en este servicio, porque sabías que con la pandemia no se podía hacer luego, no tenías que esperarte, hacer protocolos. Estando en este servicio dijimos y después nos juntamos y nos dijeron, no te preguntó esto tal, pero sí me preguntó lo mismo. Y llegamos a esta conclusión como familia y dijimos, es que con Dios las cosas se viven de una manera diferente. No se puede comparar y te vas a dar cuenta en un funeral de una persona que agradó a Dios en tierra, a un funeral del mundo, un funeral normal. Uno llega a un funeral normal, se siente la tristeza, se siente la muerte, ¿no? Cuando llegas a un funeral cristiano, sí es triste, ¿no? Pues obviamente extrañamos, amábamos y la tristeza llega, pero las cosas se pasan de una manera diferente. Y yo le decía a Dios, no me imagino cómo hubiese pasado esta situación sin ti, Dios. Qué gran dolor hubiera sentido. Y así es la vida, amado. La vida puedes llevarla de una manera en la que incluyas a Dios en tus decisiones. Y este paso de fe es tan importante. Porque dice la palabra que una fe sin obras es una fe muerta. Y lo que activa nuestra fe es la obediencia. ¿Es qué? ¿Es qué? La obediencia. Y entonces vemos a un Gedeón que él está dispuesto a obedecer. Pero antes de dar un paso dice, Señor, quiero asegurarme que tú estás conmigo. Aunque el ángel ya se lo había dicho, ¿verdad? Para mí, con que un ángel llegara y me dijera, el Señor dice, estoy contigo, dices, pues ya, con eso, ¿no? Pero Gedeón era un poquito más, era un hueso más duro de roer, entonces le dice, y le empieza a pedir pruebas a Dios, ¿no? No lo vamos a leer todo para avanzar un poquito más rápido, pero le empieza a pedir pruebas a Dios y le dice, quiero asegurarme que tú estás conmigo porque el paso que voy a dar es muy difícil. Ahora vemos a un Dios que no se enoja con Gedeón. Yo creo que si yo hubiese sido Dios en ese lugar, le hubiera dado ya un zape, pues ya te mandé un ángel, ya te mandé otras pruebas y me sigues pidiendo más. Pero vemos a un Dios paciente y bondadoso diciéndole una y otra vez a Gedeón, yo estoy contigo. Y así es Dios con nosotros. Dios no se va a enojar que llegues y le preguntes, Dios, quiero saber si tú estás conmigo en este paso que voy a dar, porque hay pasos de fe. Ahora no le vas a preguntar a Dios, Dios, quiero saber si tú estás conmigo para ir a la iglesia. Pues no, eso ya sabemos, ya está la palabra, ¿verdad? Dios, quiero saber si tú estás conmigo para serle fiel a mi esposa. Te va a dar un zape y te va a hacer caer en algo para que entiendas y aprendas a leer la palabra, ¿verdad? Pero sí hay momentos en los que tienes que tomar decisiones difíciles, decisiones que ponen a temblar tu espíritu. Decisiones que tú dices, es que en mi sabiduría yo no haría esto, ¿no? Pero Señor, en tu nombre, como decía Pedro, echaré la red. Y es en esos momentos donde es importante asegurarnos que Dios está con nosotros. Te voy a decir un consejo, no te enfrentes a este mundo sin la gracia y el favor de Dios. Si leemos desde Jueces hasta 19, desde el capítulo, hasta el capítulo 19, vamos a ver un Gedeón pidiendo señales y a un Dios respondiendo. Pero es este momento donde él dice, yo no voy a dar un paso, Dios, si tú no estás conmigo. Y me recuerda a un Moisés diciéndole al Señor, Señor, este pueblo, y después llega quejándose y llega Dios y le dice, Dios, te voy a dar lo que querías, Moisés, pero yo no voy a ir con ustedes.
Imagínate tú estar en la posición de Moisés, que le estás pidiendo a Dios por tus hijos, por una casa, por un trabajo, para que Dios bendiga a tu esposo, a tu esposa, y de repente llega ahí Dios y te dice, te lo voy a dar. La siguiente semana te va a caer un depósito de 3 milloncitos para que compres tu casa. Vas a ver a tus hijos restaurados, vas a ver a tus hijos bien, vas a ver a tu familia bien, vas a ver tus negocios prosperar, pero yo no voy a estar ahí. Muchos seríamos tentados a decir, bueno, ya luego te busco. Pero vemos un Moisés que dice, si tu presencia no va conmigo, ¿para qué nos trajiste aquí? Y Gedeón levanta un altar llamado Jehová Salom, porque cuando sabes que Dios y su favor está contigo, todo temor se va y una paz te llena por completo. Así que es importante, escúchame, cuando vamos a tomar decisiones en fe, es importante asegurarte que es Dios el que te está hablando. Pero una vez que te aseguras que es Dios, levanta un altar que digas, Jehová es mi paz. Y en medio de esa decisión, en paz, tómala. Dice la palabra de Dios que, se me fue el versículo, que no añade tristeza, ¿cómo es? Que la bendición de Dios no añade tristeza. Una de las cosas que te vas a dar cuenta que estás tomando la decisión correcta es que aunque tú veas todo un caos y tú digas, no entiendo cómo estoy tomando esta decisión, vas a sentir paz. Y sí, obviamente vas a dar el paso con miedo, pero es decir, yo estoy confiando en Dios, ¿no? Y la gente te va a decir, es que no puedo entender cómo puedes tener paz, ¿no? Y uno de los peligros más grandes que nos vamos a enfrentar cuando tomemos decisiones, cuando vayamos en la transición de nuestro crecimiento como hijos de Dios, como cristianos, es dejar de depender del Espíritu Santo y empezar a depender de nuestras fuerzas y de nuestras habilidades y relaciones. Esto va a ser nuestra destrucción. Y esto te va a traer una vida a medias, un cristianismo mediocre, un cristianismo feo, vamos a decirle, un cristianismo, ¿cómo se dice? Tibio. Un cristianismo en el cual tú vas a llegar en algún momento y te vas a quejar delante de Dios porque no te dio las promesas. Pero si tú hicieras un retroceso de tu vida, te vas a dar cuenta que no le rendiste tu vida por completo a Dios. Y a veces nos amargamos con Dios. Y una de las cosas que debemos saber, te voy a leer la Reina Valerosa, esa es la de Ciudad de México. ¿Cómo decía? Dice, la guerra no es contra tu valedor, sino contra el Pifas. Que dice, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Nuestra guerra no es acerca de lo humano. La guerra que tú tienes que vencer es en lo espiritual. Cuando tú logres confiar en Dios, vas a ver cómo lo espiritual gobierna sobre lo natural. Como cuando tú logras conquistar una promesa en Dios, vas a ver que todo se acomoda. Vas a ver que todo surge. Si leemos el capítulo 7, que no lo vamos a leer por tiempo, dile gracias a Dios, porque si no nos aventamos aquí hasta las 10:30. Vemos cómo Israel, por medio de la mano de Gedeón, y que obviamente fue la mano de Dios, vence a sus enemigos. Y los vence de una manera tan fácil. Un hombre que decidió recargarse en Dios, apoyarse sobre la palabra de que la gracia de Dios estaba con él. Y solo fue con 300 hombres contra 135,000. Algo imposible, 300 contra 135,000. Un hecho tan heroico que después sacaron una película, ¿verdad? Que copiaba, pero eran 300 hombres y en esta película ni siquiera logran la misión y eran 300 hombres como acá súper poderosos, súper varoniles como yo, pero de ese tiempo, ¿no? Y gracias, amor. Y aún así no lo logran. Pero vemos a un Gedeón que no perdió a un solo hombre.
porque fue la obra y el favor de Dios. Yo te vengo a decir, iglesia, Dios te dice en este momento: bástate en mi gracia. No lo hagas en tus fuerzas. Es tiempo de creer a Dios. Cuando Dios te da una palabra, debes asegurarte que es Él. Debes levantar el altar, decir: tú eres mi paz, y debes caminar sobre esa promesa que Dios te da. Y yo no sé lo que estés pasando, no sé las decisiones que tengas que tomar el día de hoy, pero no te quieras afanar en tus propios intereses. Sírvele a Dios, busca a Dios y vas a ver la bendición de Dios sobre tu casa. Dice Dios: dame a tus hijos y vas a ver que yo soy mejor padre que tú. No quiere decir que vamos a deslindarnos nuestra responsabilidad. Allá en la iglesia, ya casi acabo, en la iglesia teníamos una persona que se quejaba con Dios y decía: es que yo le dije a Dios, te entrego mi familia, Dios, es tuya. Y mi papá, que es el pastor, le decía: bueno, pero ¿qué significa te entrego mi familia, no? Pues se la entregué, pastor, le hice la oración. Sí, pero entregar algo es entregarlo a su voluntad. Y entregarlo a su voluntad es estar atento a su voz y obedecerlo. Si no, lo único que hiciste, ¿sabes qué fue? Te lavaste las manos y le dijiste: Dios, ahí está. Y dice la palabra que quien no trabaje, que no coma. Dios es un Dios que te pide el esfuerzo. Dios es un Dios que te pide que hagas algo, pero ese algo es la instrucción de Dios, no es tu sabiduría. Vamos a ponernos en pie. No sé si me pudieran ayudar en la guitarra, en el piano, algo. Sí. Muchas gracias. No sé si te sepas la de la Macarena. No es cierto. Ese es chiste de mi pastor. Pero si no, pues no importa la que sea. Una de adoración. Tienes de dos, iglesia. O escuchas la voz de Dios y lo haces conforme a Él te está hablando, y entonces conoces y experimentas su poder, o batallas en tus propias fuerzas y posiblemente ni lo logremos, ¿no? Tienes de dos caminos. O le dices: Señor, yo creo en ti. Y a veces creemos en Dios como un ser nada más supremo, pero no como un Dios todopoderoso. Y confiar en que Dios es creador del universo, de las estrellas, de los cielos, del mar. Y decir: Señor, si tú pudiste hacer todo esto, que no puedas arreglar una situación financiera, que no puedas arreglar un problema legal. Señor, tú eres todopoderoso. ¿Cómo no voy a creer en ti, no? Ahora puedes decirle: Señor, no solamente quiero creer en ti, quiero obedecerte. Pero tenemos de dos: o lo hacemos en tu gracia, o lo hacemos en nuestras fuerzas. Sabes, en el 2023, le di el anillo a Rebe. Y nos casamos en 7 meses. ¿Sabes cuánto dinero teníamos para la boda cuando le di el anillo? Como 5,000 pesos. Y era todo. Nos habían estafado en Estados Unidos, nos habían robado todo, bueno, a mí. Y la había ido a ver y me había quedado sin nada, ¿no? Pero confié en Dios, ¿no? La verdad es que no me preocupé, porque yo ya conozco a un Dios que te da paz en medio de las situaciones. Pero no solo esto, un poquito antes de darle el anillo, yo pasé un proceso un poquito difícil que algún día me gustaría contarte, muy difícil, donde fue un proceso por mis malas decisiones, por una muy mala decisión. Dios me llevó a un proceso cual sufrí muchísimo, es lo que más he sufrido en la vida,
pero fue lo donde Dios me llevó a conocerlo realmente, ¿no? Y pasando este proceso, yo antes de tomar cualquier decisión quería asegurarme que Dios estaba conmigo. Y todos los días le decía a Dios, Dios, si es ella, yo sé que no debería pedirte esto. Le decía, perdóname Dios, pero por favor, que pueda escucharlo de una manera audible, de alguien que no me conozca. Y no está bien a veces que hagas este tipo de oraciones, no me malentiendas. Pero en mi situación yo no me quería equivocar. Estaba como Gedeón, ¿no? Donde a veces abusamos de la misericordia de Dios. Y yo no me quería equivocar. Decía, yo no quiero dar un paso equivocado, Dios. Yo quiero asegurarme que tú vas a estar ahí con nosotros. Y pasó el tiempo y le seguía diciendo a Dios, Dios, quiero asegurarme que tú estás ahí. Y llega una persona de Guatemala que no me conocía. Dios tuvo que traer a alguien de otro país. Y llega y me empieza a describir mi vida, ¿no? Y me dice, y tú le has estado preguntando a Dios si Él está ahí. Dice, Dios, yo te la mandé. Dije, ájales. Porque yo estaba esperando para darle el anillo, ¿no? Y estaba esperando que Dios me hablara así. Yo aunque decía, pues ya si no lo hace, pues ni modo. Pero yo iba a dar como un paso miedoso, ¿sabes? No sabiendo si sí o no. Y otra cosa que yo quería que pasara es que nuestros pastores, el pastor Rubén, que ustedes lo deben de conocer, que era pastor de Rebe, y el pastor Felipe del Castillo, que era mi pastor, se pudieran tener esta plática y pudiéramos nosotros estar ahí, pero no se había dado durante meses, ¿verdad? Y una vez que me dan esta palabra, también esto sucede de una manera más pronta. Y no solo me dicen esto, me dicen, todo lo que tú tienes lo has conseguido de una manera sobrenatural. Has dejado de luchar en tus fuerzas y has aprendido a descansar en Dios. Ahora no te vengo a presumir, ¿verdad? Pero me impresionó que me dijo, en menos de un año vas a ver cómo Dios te da casa, y me dio unas llaves, cómo Dios te da carro y te da familia. Y yo lloraba porque yo había pasado un proceso en el cual yo pensé que ya no iba a ser bendecido por Dios, ¿no? Y en cuanto nos casamos, la verdad yo no creí mucho esa palabra, tengo que ser sincero, ¿no? A veces Dios te da palabras y dices, como que ya se emocionó. Yo dije, como que ya se emocionó y se siguió y quiso bendecirme, ¿no? Porque le caí bien. Nosotros nos casamos en noviembre del 2023, el 30 de noviembre. Y el 26 de noviembre, no, como 26, 27, Rebe me da una hojita que dice, estoy embarazada, vas a ser papá. Entonces, yo empecé a hacer cuentas y dije, no, apenas vamos a cumplir un año y Dios ya nos dio casa, carro y familia. Ahora, si me preguntas, no ganamos lo suficiente para lograrlo. Créeme que no. Fue la gracia de Dios. Y es ahí donde te das cuenta, en medio de estas bendiciones que Dios trae a tu vida, y tú dices, jamás lo pudiera haber logrado en mis fuerzas. Y llega un compañero del trabajo y me dice, pues ¿qué negocios turbios tienes? Porque logras tener lo que nosotros hemos estado intentando tener por años y no te vemos ni un solo esfuerzo. Y yo le decía así, es la gracia de Dios, y él lo tomaba como de broma. Yo le decía, no, es la gracia de Dios. Y yo le decía, y eso que no sabes que diezmo y ofrendo, y si te dijera cuánto. Me dijo, no te puedo creer. Y no podía creer, porque tampoco yo lo podría creer si alguien me lo dijera, porque es la gracia de Dios. Tienes que aprender a saber que cuando Dios te da una palabra y te has asegurado que es de Dios, Dios la va a cumplir. No sé si has tomado malas decisiones, o porque no escuchaste la voz de Dios, o porque no te esperaste asegurarte que era Dios, o porque no le creíste a Dios. Pero sea cual sea tu situación,
Hoy es una oportunidad para decirle a Dios: perdóname, Dios. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y decirle: Señor, muchas veces no es que yo menosprecie tu voz, Dios, sino que a veces es difícil escucharte, a veces es difícil saber si eres tú, Señor. A veces damos pasos por miedo, por temor, Señor, pero hoy te pido perdón, Señor, si me he equivocado en algunas decisiones y lo he tomado en base a mi sabiduría, Señor. Ahora reconozco, Señor, que tu gracia es el mejor lugar, el centro de tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Es donde me conviene estar, Dios. No me conviene estar donde yo tengo un lugar seguro, pero me va más o menos. No me conviene estar en un lugar seguro, pero no veo prosperar a mi familia, a mis hijos. No me conviene estar en un lugar a medias. Me conviene estar en el centro de tu voluntad, Señor, porque reconozco nuevamente que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios. Ayúdame a permanecer ahí, Señor, a escuchar tu voz y no desviarme ni a izquierda ni a derecha. A donde tú me digas que yo vaya, iré. Pero ayúdame, dile: ayúdame a escuchar tu voz. Quiero ser sensible a tu voz, Espíritu Santo, para no equivocarme, para dar pasos de fe, Señor, y en obediencia. No hacer que mi fe sea solo de palabras y termine siendo una fe muerta, sino que sea una fe viva, en la cual la activo por medio de la obediencia, por medio de creer en ti, Señor. Y no solamente creemos que eres Dios, sino que somos galardonadores de los que te buscamos, de los que te amamos. Tenemos un premio especial, Señor. Tenemos algo especial por haberte escogido, Señor, que realmente tú nos escogiste, ¿verdad? Nosotros solo correspondemos a tan grande amor, Señor. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos a escuchar tu voz y a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, y no nos dejes, Señor, que nos alejemos de ti. Puedes decirle: Señor, no dejes que me aleje de ti, Señor. No hay un lugar más seguro que tu presencia. No dejes que algún problema o alguna necesidad o algún pensamiento, algún orgullo me aleje de ti, Señor. Quiero permanecer por siempre en ti, Señor. Por siempre en ti, Señor. Nos rendimos a ti, amado Espíritu Santo. Nos rendimos por completo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.